Hola, ya. Voy a responder las preguntas que estaban ahí confundidos en el grupo de WhatsApp. Voy a hacer rápido las primeras y las que más costaron fueron las 24 y 25 creo. Pero esa me voy a alargar un poco más. Pero bueno, ahí ustedes se saltan las que tengan duda y eso. Entonces, la 22, que fue la primera que preguntaron. La mayoría de las infecciones de transmisión sexual se pueden prevenir con el uso de preservativos durante las relaciones sexuales. Sin embargo, una vez que se adquiere una ITS, existen tratamientos que alivian los síntomas o pueden prevenir la progresión de la enfermedad. Se recomienda el tratamiento de antibióticos en casos de, ya, te hablan de tratamiento de antibióticos, ¿no es cierto? En la clave, confunde solamente porque la clave dice que es la correcta la B, ¿ok? Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la herpes genital es un virus, ¿no es cierto? Por eso se estaban confundiendo ustedes, porque son tan inteligentes que saben que eso fue un virus. Entonces no, ¿no es cierto? La correcta es la E, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ambas son bacterias. ¿Ok? Perfecto. O sea que no pesquen la clave. ¿Ok? Siguiente, la 24. El anillo vaginal tiene un mecanismo de acción similar a la. Esta en la ayudantía fue súper como polémica también. ¿Por qué? Porque la clave decía condón, la D. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque el anillo vaginal, creo que tengo... Sí. El anillo vaginal es un método anticonceptivo hormonal. Y dentro de los métodos anticonceptivos hormonales hay diferencias. Hay algunos que son solo de progestágenos y otros solamente... no, prostágenos, perdón. Solo de prostágenos y otros que son combinados. O sea, que liberan estrógenos y progesterona. ¿Ok? Eso se refiere con combinados. Los métodos anticonceptivos hormonales combinados generalmente tienen la función de inhibir la ovulación. ¿Ok? Por lo tanto, si nos vamos a las alternativas, ya sabemos que vasectomía es quirúrgica, por lo tanto no. La C dice ligadura de trompas, por lo tanto no. La D dice condón, es de barrera, ¿no es cierto? Estas dos quirúrgicas y esta es de barrera. Te queda DIU y píldora anticonceptiva, que eran las que nosotros estábamos en duda. Ok. Ambas son hormonales, ¿no es cierto? La diferencia es que el DIU solo libera prostágenos, ¿ok? O sea que su función se centra más en hacer más espeso el moco cervical y adelgaza el revestimiento del útero, ¿ok? Entonces, eso, se centra más en eso su función. En cambio, la píldora anticonceptiva es un método anticonceptivo hormonal que su función, su mecanismo de acción es liberar estrógenos y prostágenos, ¿ok? Igual que el anillo vaginal. Por eso, estrógenos y prostágenos. Por eso, la alternativa correcta sería la E, ¿ok? Que creo que en la ayudantía se decía que era la B, pero al final, así como muy, muy, muy al final, decía que era la E, ¿ok? Eso, sería esta. Alguien por el grupo de WhatsApp dijo que justificó la B porque la píldora anticonceptiva era oral y el DIU no, y el anillo vaginal tampoco. Entonces, claro, sería la B. Pero ahí se está refiriendo al método de uso, no al mecanismo de acción. El mecanismo de acción del método son parecidos el anillo vaginal con la píldora anticonceptiva. ¿Ok? Eso. Ahora, con las últimas dos. En esta, la 25, donde más tenían problemas era en descartar las otras, más que en la alternativa correcta. ¿Por qué? La alternativa correcta es la A, ¿ok? Eso lo decimos ya. Veamos la imagen.
te dicen que tienes aquí una copita, ¿no es cierto? Ese método anticonceptivo es un método anticonceptivo femenino que se llama diafragma, ¿ok? Diafragma. Y es como esa copita que tú te pones, tienes la relación sexual y después la retiras, ¿ok? Entonces, nos vamos a las alternativas. ¿Es un método de origen artificial? Sí. ¿Por qué? Porque no es un método natural, como puede ser el método del calendario, ese tipo de métodos, ¿no es cierto? Perfecto. La B dice, ¿se basa en un mecanismo quirúrgico? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es aplicable. Tú te lo aplicas, tienes la relación sexual, te lo sacas. Por tanto, nada de quirúrgico, ¿no es cierto? Ninguna cirugía. La C, ¿se conoce como preservativo femenino? No. ¿Por qué? El preservativo femenino es otro método aparte, es otro método completamente diferente. Tengo aquí una foto. El condón femenino es como una bolsita, como el condón masculino, pero se mete la bolsita adentro y se deja como esta cosita, el anillo. El anillo se deja por fuera. Eso. ¿Ok? Por lo tanto, es completamente distinto a un preservativo femenino. La D implica necesariamente la utilización de espermicida. Ya, la D no es porque dice necesariamente. Y en el uso del diafragma se recomienda el uso de espermicida. ¿Por qué? Veamos. El diafragma es un método de barrera, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo único que hace es evitar que los espermatozoides cuando entran puedan seguir avanzando, ¿no es cierto? Se quedan aquí. Pero pueden haber muchos problemas con eso. ¿Por qué? Por el movimiento que hay durante las relaciones sexuales, por la aplicación de la persona. Cuando la persona lo aplica, puede, no sé, hay muchas probabilidades de que lo aplique mal, de que haya algún borde en el que algún espermatozoide se pueda colar. ¿Se entiende? Entonces, también puede ser que cuando lo retire, los espermatozoides sigan aquí y cuando lo retire se deslice. Entonces, claro, hay varios riesgos. Y para evitar ese riesgo se recomienda aplicar espermicida para que cuando los espermatozoides entren o se queden sin movilización o se mueran, ¿no es cierto? Eso es lo que hace un espermicida. Evita el movimiento o lo mata. Perfecto. Entonces es una recomendación para aumentar la efectividad, pero no es necesario para que se utilice el diafragma. ¿Okay? Se puede seguir utilizando sin espermicida. Y por último la E, que dice protege eficazmente contra las infecciones de transmisión sexual. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el diafragma no evita el contacto. El contacto sigue ahí, ¿no es cierto? Y al final este contacto es lo que genera las infecciones de transmisión sexual, el contacto sexual. Por lo tanto, no. Por eso es la A. Y por último, esta, que fue la más polémica, ¿ok? Entonces, como fue la más larga. Entonces, no lo vamos a leer, pero vamos a destacar cosas. El gráfico te muestra tasas de embarazos con diferentes métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Aquí con uso correcto, o sea que la persona lo usó correctamente, o sea que el fallo por lo que se embarazó esta persona no fue por su culpa, sino que fue culpa del método, ¿ok? Para leer esto más correctamente, decimos que de 100 personas, el 0,1 hubo 0,1 embarazos por culpa del método. Y en este, de 100 mujeres, hubieron 18 embarazos por culpa del método, ¿ok? Espermicidas, claro. ¿Se entiende? Y el otro es el uso típico. ¿Qué es el uso típico? Atribuibles a el uso incorrecto, o sea que la persona lo aplicó mal, o las fallas intrínsecas del método. ¿Ok? O sea, ¿qué significa intrínseco? El mal funcionamiento del método. Lo que estaba contando antes, ¿no es cierto? Ya. Aquí, entonces, en esta columna, se está contando dos datos. El uso incorrecto más la falla del método, ¿ok? Entonces,
Vamos. La A dice, todos estos métodos disminuyen su efectividad con el uso típico. Vamos a ver. Tenemos aquí una tablita de rangos de efectividad, ¿no es cierto? Entonces, uso correcto a uso típico pasa de muy efectivo, porque está en 0,1, a efectivo. Por lo tanto, baja su efectividad. Cumple con la A. El segundo, 0,3, muy efectivo a 3. También pasa de muy efectivo a efectivo, ¿no es cierto? 0,1 pasa de muy efectivo a efectivo. Por lo tanto, también cumple con la A. Hasta ahora va correcta la A. Pero aquí hay un problema porque 0,5 es muy efectivo. 1 también es muy efectivo. Por lo tanto, chao. O sea, perdón, chao, ¿no es cierto? Chao con la A. ¿Ok? Y además, está mal dicho, si quieres verlo así. ¿Por qué? Todos estos métodos disminuyen su efectividad. El método no disminuye su efectividad. Tú no puedes decir que el condón, por ejemplo, es menos efectivo porque la persona lo usó mal. El condón sigue siendo lo efectivo que fuese. ¿Se entiende? Solamente que la persona lo usó mal. Entonces, por eso. ¿Ok? Después te dice, la B. Los dos métodos hormonales combinados son más efectivos que los que solo contienen progestageno. Si era progestageno, me equivoqué yo. Bueno, no, creo que también se puede decir prostágeno. No sé, en verdad. Bueno, ignoren eso. Independiente de su forma de uso, ¿ok? Ya. Esto es importante. Vamos a destacarlo con azul oscuro. Ya. Destaquemos lo que nos están diciendo. Dos métodos hormonales combinados, o sea, este y este, ¿no es cierto? Más efectivos que los que solo tienen progestágenos. Este y este. Entonces, vámonos a los números. Independientemente de su forma de uso, por lo tanto tenemos que verlo en los dos. ¿Ok? Vamos. Vamos a poner celeste esto, celeste esto, celeste esto y celeste esto, y verde esto, esto, esto y esto. Entonces, aquí ya hay un contraejemplo muy claro. Aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Te dicen que el celeste es más efectivo que el verde. Y aquí en este ejemplo ya vemos que no es correcto. ¿Ok? Y además te dicen independiente de forma de uso. Por lo tanto, si lo usó mal la persona, ahí está. ¿No es cierto? Entonces, chao. ¿Ok? Perfecto. Aquí viene el problema. Primero vamos a descartar la E. ¿Ok? Que es como la más fácil de descartar. De las que les confundía a ustedes. También había confusiones con la A, pero ahí lo descartamos. Entonces, la E dice, los dos métodos de barrera y el método químico presentan más fallas de uso que los métodos hormonales. Ya. Si tú miras el gráfico, te dicen más fallas de uso, o sea, te están hablando del dato de uso incorrecto. ¿Ok? En el gráfico, ¿tú ves el dato de uso incorrecto? No, ¿no es cierto? Tú podrías decir sí, en el uso típico. Me están diciendo aquí que incluye un uso incorrecto, po. Pero no, porque lo que estás viendo aquí es el dato mezclado del uso incorrecto con las fallas intrínsecas del método. Por lo tanto, a partir de los datos presentados en el gráfico, no podemos ver este dato. Tendrías que, claro, hacer ya el cálculo con lo que te están dando, pero estás haciendo el cálculo tú, no estás sacándolo de la tabla, ¿ok? Por lo tanto, no es un dato que podamos tomar del gráfico y por lo tanto afirmar, ¿ok? Eso. Y ahora con la C y la D. La C y la D dicen, entre estas dos yo diría que la correcta es efectivamente la D, ¿ok? ¿Por qué? La C dice, los dos métodos hormonales inyectables, ya, borremos todo lo que está escrito aquí. Y destaquemos, de nuevo. Métodos hormonales inyectables. Este y este, ¿no es cierto?
presentan la misma efectividad si se usan correctamente. O sea, nos interesa esta columna, ¿ok? Misma efectividad entre estos dos. Ya. Para descartar esta, hay que irse bien en la profunda. ¿Por qué? Porque tienes 0,1 y 0,3. Tú podrás decir, sí, están en el mismo rango de efectividad. Pero si tú vas a lo que te dicen que es misma efectividad, aquí, y vas a los números, tenemos 100, 0,1 en 100. Por lo tanto, si lo agrandamos a 1000 mujeres, ¿ok? Esto pasa a ser una. Por 1000 mujeres hay una embarazada. Y en el otro, de 1000 mujeres, hay 3 embarazadas. La cantidad se triplica, ¿no es cierto? Se multiplica por 3. Por lo tanto, en este tema, por muy chico que sea la diferencia, por décimas es la diferencia, en el tema de efectividad de métodos anticonceptivos, son súper importantes las décimas. ¿Ok? Por eso siempre cuando se categorizan los métodos anticonceptivos, por, así como en tablas, por mayor efectividad a menor efectividad, se hace tan, así como hay un 0,00001% de probabilidades de que te embaraces con este método. ¿Se entiende? Es muy importante las décimas. Porque al hacerlo, al agrandar la población, la cantidad de gente, las décimas tienen mucha importancia. ¿Sí? Eso. Entonces, es una diferencia bastante grande esta, en este tema. ¿Ok? Entonces, decir que tienen la misma efectividad sería afirmar algo erróneamente. ¿Ok? Por eso la C no es. ¿Sí? Y por eso la D es, porque dice, los 4 métodos hormonales presentan menos fallas intrínsecas que los otros 3 métodos. Ya. Borremos de nuevo. Te dicen, 4 métodos hormonales, ¿no es cierto? Estos de aquí. Ay, perdón, me pasé al condón. Ahí, ¿no es cierto? Y los 3 que no son hormonales, o sea, estos 3, presentan menos fallas intrínsecas que los otros 3 métodos. Ya. Fallas intrínsecas. Aquí hay uso correcto, por lo tanto las fallas que hubieron y por lo tanto hubieron embarazos son intrínsecas, son del método, ¿no es cierto? Todos los números son menores, o sea, hay menos fallas, ¿no es cierto? En cambio aquí son mayores, por lo tanto hay más fallas. No sé si se entiende, como que por la tabla se lee bastante mal. Pero bueno, eso, aquí hay menos fallas, más fallas, por lo tanto, correcto. Eso. Espero que se haya entendido. El video duró 20 minutos, qué terrible. Y empecé esta pregunta como a la minuto 10, creo, por ahí. Por eso, espero que se haya entendido. Si tienen alguna otra duda de la guía, que está bien como complicada, me mandan WhatsApp o al grupo y les mando video por el WhatsApp. No, esta hice video en YouTube porque eran más preguntas. Eso.